Muy buenos días, honorables concejales, señoras y señores. Primero que todo, agradecerles el espacio que nos brindan. Para Deseo es muy importante contar con su asistencia y brindarles de primera mano la información sobre el proyecto Doble Calzada Oriente y mejoramiento Sancho Paisa Peaje. El día de hoy nos encontramos el ingeniero Germán Vélez, gerente del concesionario, el abogado Byron Arboleda, el ingeniero Javier García, la ingeniera ambiental Luisa, la profesional social Isabel Sea y quien les habla Paola Gudelo. Vamos a iniciar con la presentación del mejoramiento Sancho Paisa Peaje Escobedo y continuaremos con Doble Calzada Oriente. Bienvenidos. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, la idea acá es hablar de los dos proyectos que se complementan. Sí. Queda grabado aquí. Se sientan. La idea es, Con el señalizador y aquí puede ir. pues que hay que mostrar, No señalar. tiene señalizador. Sí, además del señalizador hay que moverse. Pero si quieres te puedes sentar en la silla y ahí está el micrófono en izquierda, como te guste. Porque es que tiene que quedar grabado. La sesión. O les mandamos audio, pero es que ahí se oye también. Entonces tenemos los dos proyectos. El primer proyecto es Sancho Paisa Escobedo. En Sancho Paisa Escobedo es con la situación que hay hoy de tráfico y es independiente de DCO. Vaya adelante o no vaya adelante de DCO, la idea es hacer un mejoramiento en ese sector del Sancho Paisa hasta el Escobedo. Básicamente es tener 4 carriles, o sea, ampliar los 2 carriles que tenemos a 4. Y es ampliar donde se pueda. Hay una zona donde tenemos un estrechamiento importante, en esta parte inicial, donde hay un conflicto social grande, donde recuperar los predios que son del Estado, que es esta faja, es muy difícil. Desalojar gente acá también es otro problema grande. Entonces ahí vamos a tener un estrechamiento, pero la idea es en el espacio disponible entre borde y borde, acomodar los 4 carriles. Quedarían carriles del orden de entre 2,50 y 3 metros, con un separador de 50 centímetros. Entonces nos caben los 2 carriles y más o menos es el ancho, estrechito, más o menos es en el ancho del puente. Ya después de la curva, en esta curva, podemos ampliar. Perdón, yo le doy una preguntita. La calzada inicia en el centro comercial, en esa barranca. No, la concesión inicia acá, la concesión de Vimed inicia acá. En todo el rompoy se va En todo el al rompoy. rompoy. Entonces el mejoramiento No de la arranca mano izquierda. a mano izquierda, porque a mano derecha tenemos este problema, o sea, todos los predios, Todo a mano izquierda. entre el Columbus School, yendo hacia el Retiro, todos los predios, entre el Columbus y el peaje son del Invíes, y están en Retiro de Vía y en Retiro de Quebrada, pero es muy difícil, y el problema social se vuelve gigante, el desalojo que le correspondería al municipio. Entonces ahí, en lugar de dar una pelea pues que es de años, y un costo que normalmente lo asumiría el municipio, porque las sentencias, aunque la ley dice que no se paga nada, los jueces dicen otra cosa después cuando fallan, haría que eso fuera, digámoslo así, un lío muy grande de desalojarlos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y hemos venido hablando con la oficina de planeación. En lugar de ampliar sobre la izquierda, vamos a ampliar sobre el costado derecho. En este primer segmentico, en este primer pedacito, se amplía sobre el ancho que hay, para no afectar propietarios. Ya después viene la curva. En la curva sí nos toca y se afectaría básicamente las casas que son de la curia, el parqueadero de la iglesia que se puede reponer hacia acá atrás, que tiene mucho espacio el lote de la iglesia, el andén de Plaza Paquita que se desplazaría, mejor dicho, el mismo ancho del andén, pero se desplaza hacia atrás, y el andén de este lote que es del municipio de Envigado, que también se desplazaría hacia atrás. El peaje se quitaría de ahí y se haría un gran retorno en esta zona, un retorno grande con posibilidad de hacer maniobras. Se utilizaría parte de este lote que es del municipio, los edificios del peaje se le entregarían al municipio para, lo que hemos hablado en algún momento es que pongan una estación de bomberos o algo de policía, los edificios que hay a mano derecha del peaje, y la estación desaparece de acá. Perdón, esos edificios, ese señor que está ahí junto a la quebrada, esos edificios dicen que ese terreno es de él.
No, ese terreno es del Invíes. Eso. Ese terreno es del Invíes. ¿Ah? O sea, todos esos terrenos son del Invíes. Y Todo están lo que está en el peaje. lo que está del peaje es del Se llama Invíes. Héctor Gómez el señor. Y él me dijo, inmediatamente yo entro a reclamar él, porque eso está dentro de la escritura que yo compré estos predios. A ver, están las escrituras de Invíes, Byron. Yo le aclaro las invasiones o que la propiedad que tiene el Instituto Nacional de Vías ahí donde está el peaje fue adquirida, es cierto, el señor donde está D1, ¿cierto? Eso. El tema que está hablando. Antes de llegar al peaje, como que me decía, el retiro, hay una franja de terreno a donde la tiene marcada con un letrero que es propiedad privada y no se vende. Ese predio que compró el Instituto Nacional de Vías se desprendió de ese gran extensión. O sea, está el estudio de títulos hecho. Todos los predios, desde la entradita, hay una entradita donde está Mercajuste, desde Mercajuste hasta el peaje, todos son del Invíes, absolutamente todos. Entonces ahí no hay duda y están los títulos. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos jueces han iniciado unos procesos adjudicando lo que no pueden adjudicar. Ahí hay que ver cómo se pone eso, porque al ser bienes de uso público, porque son un retiro, no prescriben nunca. O sea, son bienes que están esos a nombre de la nación y algunos otros que deben quedar a nombre del municipio. Pero en todo caso, donde están los edificios del peaje se entrega al municipio y en esta parte se hacen los 4 carriles, aquí ya más ampliecitos, y en este punto un gran retorno. Entonces, al hacer ese retorno, se puede cerrar este giro en la glorieta. Entonces empieza a desaparecer el taco de la glorieta. En lo que hemos conversado con la Oficina de Planeación, en la ampliación que está haciendo Arquitectura y Concreto de ese proyecto VIVA, también está incluida la ampliación del retorno en el Columbus School, un retorno mucho más grande. Entonces, cuando se tengan los dos, el retorno en la zona del peaje y el retorno en el Colombo, sencillamente se elimina la glorieta y desaparece el taco de Sancho Paisa, porque todos los giros se vuelven giros izquierdos, todos los giros se vuelven derechos, y el único giro izquierdo que ocurriría con espacio y el carro saldría del tráfico para que puedan seguir derechos los vehículos, y la incorporación que vendría de túnel a Urra Oriente sería una T, no una glorieta, que ustedes ven que uno tiene que parar es para que pase el carro de frente, ya no habría que parar ahí. Entonces esa es la primera parte. El peaje, entonces este es más o menos el trazado. Acá nos vamos con todo el ancho, acá queda el andencito, de este lado vamos en el borde, ya en la curva, ahí sí nos toca aumentar el radio, nos llevamos este pedazo de estos son los 2 predios que tiene la curia y el parqueadero, pero la iglesia tiene espacio para reponerle el parqueadero en otro lado, ya es hablar con el ecónomo de la curia porque la propiedad del predio está en cabeza de la iglesia. Pero no se llevan los locales. Los dos. Ah, Los 2 locales de la curva. los locales también. Sí, porque es la curva. No, es que hay unas carreteras ahí en toda la curva, eso sí se No, va. esto sí, lo de aquí para acá no lo tocamos. Y los locales, hay 5 locales ahí debajo de la iglesia ahí. No. Ah, No, los locales que hay debajo de la iglesia no. Estas 2 casas. Ah, Una bueno. estuvo pintada de verde hasta hace poquito y está desocupada. Y este negocio que creo que ahora está desocupado. Estas 2 casas se van y este espacio de parqueadero. Para poder tener una vía ancha. Aquí vamos a tener un embudo, pero es muy difícil. Fíjense, casas acá. El problema social es gigante. Entonces, acá que se acomodan los 2 carriles de ida, los 2 carriles de venida, acá ya se vuelve más amplio, cogemos el predio de la curia, cogemos parte del de Plaza Paquita, parte del coso este de atención a la niñez y se abre el retorno sobre el peaje. Entonces los carros vendrían, harían el retorno y se devuelven. El peaje, estos son los predios. A la curia habría que comprarle del orden de 600 metros cuadrados nomás, serían todos los predios afectados. Ya se está mandando a hacer el avalúo para hacerle las ofertas y hablando con el ecónomo a ver si los entrega, porque la ampliación de la calzada la podemos ir haciendo mientras se traslada el peaje, porque tenemos un estrangulamiento de tráfico que no nos va a dejar trabajar nunca, y por lo menos ampliarlo a 2 carriles, así tenga la glorieta en este momento, alivia mucho la situación de tránsito. El peaje se trasladaría a este predio, este se está también mandando a evaluar. Este es el peaje del Escobero y acá quedaría el peaje de la vía Las Palmas. Se traslada a 800 metros.
Básicamente, todos los que están en ese rango tienen el beneficio. O sea, salía todo el frente de la línea de la Diagonal a la salida del peaje de Envigado. No nos pasamos de la línea del peaje de Envigado. No se pasa. Esta es la curva de las brisas. Acá quedan las brisas. Sí. No nos pasamos del peaje de Envigado. Eso fue una solicitud que nos hizo el señor alcalde, y con toda la razón, porque mucha gente que paga el peaje va hacia Río Negro o hacia el Retiro. Si nosotros pasamos el peaje después de esta línea imaginaria que forma el peaje del Escobero, nadie va a pagar los peajes. Entonces, sencillamente, la vía del Escobero la dejarían de usar y la gente subiría por Palmas. Entonces, sencillamente, no. 2 peajes, pero solo los que están en los 800 metros. No más, porque el peaje se mueve a 800 metros. Y esos que viven allá hoy tienen una tarifa especial de 200 pesos para el peaje de Palmas. O sea, se mantiene la tarifa especial que ellos tienen, y es lo mismo. Hoy, cuando ellos van para Medellín, por el peaje de Palmas pagan apenas 200 pesos, que son los que viven cerquita al peaje. Entonces, esa condición se mantiene y es la misma. El sector de la Esperanza. Sí, que es más o menos entre este punto y donde está el peaje actual. El peaje se desplaza únicamente 800 metros. De resto, todas las condiciones se mantienen. El nuevo peaje tendría casi 10 líneas de cobro, o sea, duplica o aumenta casi en un 80% el peaje actual, que es de 4. Vamos a quedar con 10, y se habilita sobre esta zona que parece curva, pero al utilizar el lleno nos queda una bahía de peaje grande, que también resolvería parte del peaje, parte de los problemas de congestión que hay en Palmas. Como les digo, esto es independiente de DSO. La idea es tratar de hacer esto, ver si somos capaces en el segundo semestre o el primer semestre del año entrante. Hemos venido conversando con el municipio, los costos todos los asumiría la concesionaria, la compra del predio de la curia del área de la concesionaria, y todos los trabajos de infraestructura los haría la concesionaria. Entonces ahí estamos ya avanzando con la administración, con el señor alcalde, con el secretario de planeación, y hay un punto donde ya interviene el consejo, que es la autorización sobre el predio que es del municipio. Dejar utilizar este predio o entregar este predio para poder hacer el retorno ahí. Pero eso ya será en una etapa más avanzada. El predio de la curia lo compraríamos nosotros, ya con Plaza Paquita se habló y ellos están dispuestos a entregar la faja. Lo único que habría que construir es pasar el andén hacia atrás, o sea, demoler el andén, y donde termina el andén, hacerles otro igualito. Y lo otro, esto de acá sí es costo. La obra grande que hay que hacer es, por acá hay una alcantarilla, es extender la alcantarilla. Bueno, la pregunta es, los residentes de ese sector de la curva, que ustedes fueron a hacer encuestas allá y no, el municipio ni sabía, ¿qué propuesta se les tiene a ellos? Pero es que no les estamos afectando, o sea, ¿propuesta en qué ellos sentido? tienen que ir de ahí. ¿Quién se tiene que ir de ahí? Los de la curva. Cuando usted ya sale del Ropuez de Saxo Paisa, esas casas que están a mano izquierda, ellos No se tocan esas casas, no le tocan. Las de la mano izquierda, las de mano izquierda. ni la mano derecha. Se acomoda el espacio entre la faja que existe. No estamos hablando de carrera. Hay que hacer las encuestas sociales porque uno tiene que ver todas las afectaciones sociales que hay, pero no se tocan. O sea, se hace. Acá hay una casa que tiene como un muro en piedra. De ese muro en piedra hasta el borde del andén acá se aprovecha el espacio para hacer la doble calzada. Y no digamos, no seamos ambiciosos, no es doble calzada, son 4 carriles. 4 carriles por los que caben los carros. No va a ser el espacio de 3,65 que ve uno en una doble calzada de las últimas, ni el espacio de 3 metros que ve uno en la autopista. Va a ser un poquito menos, pero nos caben los 2 carros. Lo importante es organizar el flujo de forma que quepan 2 carros por sentido, porque ahí sí se ahorra, digamos, muchísimo tiempo. Y si alguien paró acá, el otro puede adelantar, que es lo que no nos pasa hoy. Para un carro y se hace un taco impresionante en los 2 sentidos. En las casas no se tocan. Los únicos predios que se afectan son este que es de la curia, este parqueadero que es de la curia, el piso duro que también es de ellos, el andén y la entrada a Plaza Paquita que se mueve, el andén del Centro de Bienestar Infantil y el predio que es del municipio. Y este predio que es del Invías, que también entra a hacer el retorno. Y en el otro lado, este predio que toca comprar, que en realidad son dos lotes. Nos toca comprarlo y se compra de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces, ese es el
primero de los dos proyectos. Entonces uno nos organiza el tráfico en Sancho Paisa, es independiente de deseo, como les digo, hemos venido hablando con la administración, coordinando para empezar a trabajar y empezar también a socializar con la comunidad, pero hay un orden en las cosas. Primero es avisarle a los concejales y digámoslo así, a los representantes de las comunidades, y ya después hablarlo directamente con la comunidad. Entonces, en eso es en lo que vamos en esto. La esperanza es, en este semestre o a más tardar el otro, poderlo hacer, porque nos resuelve uno de los problemas grandes de movilidad que hay, que es esta glorieta de Sancho Paisa. O sea, esta es, ¿cómo se resolvería? Haciendo el retorno acá, y este peaje toca desplazarlo 800 metros más allá, sin pasar de esa línea imaginaria que define el peaje de Envigado. Listo. Ahora pasemos a la otra presentación, que es la doble calzada de Oriente. Y que pueda continuar la exposición sin interrupción. Bueno, y a la solicitud del Consejo, entonces, dejamos esto como primera fase, se hace la segunda fase, y por solicitud del Consejo vamos a radicar las solicitudes de desalojo de los inmuebles para ampliar hacia este costado. Bueno, vamos a empezar con la exposición de DCO. Entonces, DCO es la doble calzada de Oriente. Este es un proyecto que se hace por una iniciativa privada en el marco de la ley 1508, iniciativa mercado. Gerente, qué pena, yo pues lo digo con todo el respeto, no estamos en una sesión, pero la grosería no cabe en este recinto. Se lo digo con todo el respeto, los concejales merecemos todo el respeto del caso, y acá nosotros no estamos haciendo más allá que preguntas. Esta fue una solicitud hecha por ustedes, fue una solicitud de que les abriéramos el espacio, y yo sí le pido que si estamos en el recinto del Consejo, pues haya cordura para con el Consejo, y si no, terminemos este espacio y hagan la presentación en otro lado donde quieran. Listo, señor presidente. Entonces, se presentarán las fichas de acuerdo a la solicitud. En DCO es la doble calzada de Oriente. Esta es una vía nueva, presentada mediante una asociación público-privada en el marco de la ley 1508, donde básicamente se aplican recursos privados a proyectos que son públicos. Las entidades públicas mantienen la propiedad de los activos, el privado básicamente los construye, los financia, los diseña, explota comercialmente durante un periodo el activo que se construye, y después de un plazo, que en este caso serían 30 años, se revierte la propiedad completa al departamento. O sea, nunca se pierde la propiedad del departamento, estaría una nueva vía departamental. Las iniciativas privadas son de dos tipos, de acuerdo a la ley. Las iniciativas son de dos tipos, de acuerdo a la ley 1508. Hay iniciativas públicas. Una iniciativa pública es donde el Estado es el que hace la estructuración, hace los diseños y saca una licitación para esa iniciativa pública. En la iniciativa pública no se pueden invertir sin restricción recursos del presupuesto, recursos públicos. En las iniciativas privadas tenemos también dos tipos diferentes. La iniciativa privada se diferencia de la pública en que el estructurador es una empresa privada. Esa estructuración del proyecto corre a riesgo completamente del privado. El Estado revisa si le sirve o no le sirve, o sea, en cualquier momento se puede rechazar, y básicamente en la estructuración se pueden tomar dos alternativas. La primera alternativa es una iniciativa pública con recursos públicos, que en el caso particular de vías solamente puede contar con recursos públicos hasta por el 20% del valor de las inversiones, del CAPEX. La segunda alternativa es una iniciativa privada sin recursos públicos, o sea, no se paga valorización, no hay recursos del presupuesto, la iniciativa se financia sola. Para casos diferentes de vías, porque así lo hicieron los decretos reglamentarios, el aporte estatal puede llegar hasta el 30%, pero acá tenemos la restricción de las vías con el 20%. En el caso particular de DCO, es una iniciativa privada sin recursos públicos. Eso quiere decir que el departamento no tiene que poner recursos del presupuesto, ninguna entidad tiene que ponerlo, no se va a cobrar valorización, porque la valorización está en la discusión si es un recurso público o no, sencillamente se financia con los peajes que se van a cobrar en el corredor de esa vía.
el procedimiento para presentar una APP de iniciativa privada. Hay una serie de pasos, esos pasos están establecidos en la ley 1508, entonces todo arranca presentando una prefactibilidad. La prefactibilidad es un estudio preliminar del proyecto donde se tiene una ingeniería financiera preliminar, donde se tienen unos trazados preliminares y se le presenta a la entidad pública. La entidad pública ya revisa de acuerdo a su plan de desarrollo si va de acuerdo con los lineamientos del plan o si es un proyecto que es conveniente para esa entidad. En ese momento decide si sigue o no sigue. Entonces, en prefactibilidad le pueden decir a uno, mire, muy bonito su proyecto, pero no me interesa. Si sí le interesa, sencillamente saca una serie de especificaciones y dice, mire señor, usted tiene tanto tiempo para pasarme su prefactibilidad a un estudio de factibilidad. En este momento en DCO estamos en eso, estamos terminando la factibilidad. La factibilidad se va a entregar el 28 de julio. Entonces se están completando todos los estudios de factibilidad para entregarle al departamento la factibilidad. ¿Y qué hace el departamento con un estudio? Lo revisa, pide los ajustes que considere necesario. La factibilidad se prepara con especificaciones que el mismo departamento entregó, es decir, qué estudios hay que entregar, cuál es el nivel de alcance de estudios, cuál es el alcance del proyecto. Se le entrega esa factibilidad al departamento, que como les digo ocurre el 28 de julio, y empieza un proceso de revisión de la factibilidad. En la revisión de la factibilidad del departamento puede pedir correcciones, puede pedir ajustes, se revisa lo que será el futuro contrato, que en este caso es un contrato que debe cumplir con la ley 1508, un contrato similar a los contratos 4G que maneja la ANI, y el departamento tiene 6 meses para terminar esa evaluación. Como resultado de la evaluación, el departamento puede decir, no me gusta el proyecto, no lo haga. O puede decir, haga el proyecto. Si dice que no lo haga, el departamento puede valorar los diseños y decir, mire, no lo quiero hacer, pero le quiero comprar estos diseños. O le puedo comprar esta parte de los diseños. Ya es una decisión que toma el departamento en su momento. Entonces puede decir, no lo hago. También puede decir, sí lo hago. Si el departamento dice que sí, y se toma los 6 meses que tiene por ley, estamos hablando que ya estamos alrededor del 28 de enero. En ese momento, ¿qué pasa? En ese momento se publica toda la información del contrato en la página del SECOP, porque esto no es que se va a hacer el contrato a dedo, no es que se asigna a dedo, sencillamente se publica en el SECOP durante 1 o 2 meses, un periodo que define el departamento, máximo 2 meses, para ver si alguna otra empresa o algún otro grupo está interesado en presentar oferta. Entonces se publica toda la información, digamos que dura un mes, estamos en el 28 de febrero, el 28 de febrero sabemos si hay otro grupo interesado. Si hay otro grupo interesado, se debe abrir una licitación por el procedimiento abreviado, que se demora entre 2 y 3 meses para estructurar ofertas. En la licitación, los que presentan ofertas son los distintos al originador, porque la oferta del originador ya se conoce, esa no se puede cambiar. Entonces los otros interesados presentan la oferta. Al presentar la oferta, digamos son esos 2 meses, un mes, entonces ya vamos de febrero, ya estamos en abril, el departamento se toma un mes para evaluar más o menos la licitación, le diríamos en mayo, del 19 de mayo 28, y qué resultado puede dar de la evaluación, que gane una empresa distinta al originador. El originador tiene derecho por ley a mejorar, no a igualar, a mejorar la oferta del que se le presentó. Pero solo puede mejorar la oferta si, solo si, en los puntos con los criterios de evaluación de la licitación saca al menos el 80% del puntaje del ganador. Si el puntaje del ganador es 90 puntos, solo podríamos igualar si nuestra oferta saca por lo menos 720 puntos. Entonces, ya en ese momento, en mayo 28, se adjudica. Hay más o menos un periodo de un mes para legalizar el contrato. Estaríamos hablando que ya habría un inicio de contrato alrededor del 28 de junio del año entrante. Estamos más o menos a un año de decir, hay un contratista. Y el contratista puede ser distinto del grupo estructurador, porque pasa por la licitación pública. En ese momento inicia la ejecución del contrato. En los contratos de APP
hay un periodo de diseño, de cierre financiero, de compra de predios que es más o menos un año, y ya después inicia el periodo de construcción, que en este caso va a oscilar entre 2,5 o 3 años, dependiendo de lo que el programa que en este momento se está preparando, y después se iniciarían hasta completar 30 años de operación, que podrían ser 24 o 25 años de operación del proyecto. Entonces, podemos decir que hacia junio del año entrante se iniciarían las tareas de compra de predios, de cierre financiero, todo este tiempo, este año y el primer año de ejecución del contrato, se trabaja en la obtención de la licencia ambiental. De hecho, desde ya se está trabajando en la licencia ambiental. Si es otro concesionario el que sigue, pues se le entrega toda la información para que siga tramitando la licencia. Antes de construir debe haber licencia ambiental, debe haber cierre financiero y se debe tener adquirida la mayor parte de la faja predial para que la construcción no se pare. Entonces, ese proceso iniciaría ya en junio del 19, que se termina el primer año, que es el de preconstrucción, y la construcción se demora entre 2 y 3 años. Si nos vamos por el lado negativo, son 3 años, estaríamos hablando que más o menos en junio del año 2022 ya debería estar habilitada esta doble calzada de Oriente. Ese es más o menos el cronograma que se tiene y el procedimiento que sigue un proyecto de iniciativa privada. Entonces, como les digo, es una iniciativa privada sin recursos públicos. ¿Y qué pasa? El departamento puede decir que le entregamos la información y termina la evaluación y decir que no se hace, o decir que sí se hace y hay interesados. Entonces se abre una licitación y resultar en la licitación ganador otro diferente al grupo originador. Ese seguiría con el proyecto. Entonces todavía estamos en unas etapas, digámoslo así, muy preliminares. Por eso nunca antes se les había dado información, nunca se les había dicho, mire, existe esto, porque apenas ahora estamos terminando la prefactibilidad. Ya se le va a presentar a la gobernación y la idea es que todos estén lo más enterados posible del proyecto para que puedan alimentar la revisión de esa prefactibilidad. ¿Para qué construir una vía nueva en ese trazado? Tenemos un oriente que en este momento está colapsado. Las vías que existen, la vía de Alto Palmas Aeropuerto está colapsado y mientras más se siga edificando más se va a colapsar. La vía de Las Palmas está colapsada y la vía de Las Palmas tampoco tiene posibilidad de ampliación en la mayor parte de los tramos. Túnel Aburrá Oriente va a resolver el problema, pero va a resolver el problema del desplazamiento de la gente que está más al norte del Valle de Aburrá y resuelve un problema más del aeropuerto. En este momento pasan más de 60.000 vehículos entre los dos valles, por todas las vías que hay. Si en cada vehículo van 2 personas, estamos hablando que hay 120.000 personas que se mueven diariamente entre los dos valles. Y un fin de semana, así parezca mentira, se mueven mucho más de esas 120.000 personas. No hay vías por donde pueden pasar esos 60.000 vehículos. Tenemos un crecimiento promedio en los últimos 5 años de los vehículos del orden del 7%. Entonces, con túnel de Oriente, sin túnel de Oriente, con DCO, sin DCO. Lo que uno sí sabe es que haciendo todos estos proyectos, sencillamente lo que estamos haciendo es resolviendo el problema hoy. Tendremos un colchoncito de unos 4 o 5 años, pero después va a seguir el tráfico creciendo, porque hay una dinámica cultural y social y económica que es muy difícil de parar. Es que Medellín de verdad tiene, o Medellín no, Antioquia tiene una capital totalmente conurbada, no solamente con los municipios del Valle de Aburrá, sino con los municipios del Oriente. Mucha gente vive en Oriente, trabaja en Medellín y viceversa. No podemos decir que uno es suburbio del otro, porque es una relación que cada vez se vuelve más estrecha. Entonces, ¿qué sí podemos afirmar? Las vías se necesitan, y no solo se necesitan, sino que son complementarias. Si hoy vamos a hacer el viaje entre esa glorieta de Sancho Paisa y el Tablazo, que es el recorrido de esta iniciativa que les estamos presentando, y cogemos la vía existente de la concesión Aburrá Oriente, o sea, que son 2 concesiones distintas, en este caso quedaría Aburrá Oriente, que es distinta de DIMED, que es distinta de DCO, son tres grupos distintos. Si cogemos la vía de túnel Aburrá Oriente y pasamos por Sajonia y nos devolvemos hasta el Tablazo, estamos hablando de un recorrido de 21 kilómetros, está en calzada sencilla,
no tiene zonas de adelantamiento. Si ustedes ven, la vía está totalmente pintada en una línea continua amarilla. Hay más o menos un 7% que es la que corresponde a la doble calzada, y en situaciones normales nos podemos demorar entre 25 y 45 minutos. Si pasa algo en la vía, estamos hablando de un recorrido que puede ser de una hora, hora y media. La otra alternativa para llegar al tablazo en este momento es tomar la vía de Las Palmas, o sea, continuar por la vía de Las Palmas, bajar, pasar por Don Diego y voltear hacia el tablazo. Ese es un recorrido de 24 kilómetros que se puede hacer entre 35 y 55 minutos, donde, digámoslo así, pasa lo mismo. Si me va mal, si encuentro congestiones, podemos estar hablando de una hora y media o más de recorrido. Como alternativa a estas dos vías, la idea es construir una nueva doble calzada entre Sancho Paisa y el tablazo con una longitud de 13 kilómetros, 13.8 kilómetros, que es una doble calzada. Al ser doble calzada tiene capacidad de adelantamiento completo en las dos vías y que tiene una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora. La velocidad de diseño es la de la curva que más restringe, o sea que la velocidad de uso puede ser mucho mayor. Pero si tomamos la velocidad de diseño, estamos diciendo que ese recorrido entre Sancho Paisa y el tablazo se demoraría 10 minutos. Prácticamente el tablazo quedaría pegado de Medellín y de toda esta zona sur del Valle de Aburrá. El túnel de Oriente se complementa, o sea, el crecimiento de tráfico es tal que el túnel de Oriente va a entrar a funcionar y de inmediato va a quedar lleno. El túnel de Oriente se necesitaba hace 10 años cuando se hicieron esos contratos, cuando estaba previsto entrar. No tener el túnel de Oriente nos tiene hoy en la situación que están las vías. Si existiera el túnel de Oriente tendría una carga importante de tráfico, la vía de Alto Palmas, aeropuerto, sería una vía como se concibió, de tráfico normal, y la vía que va hacia el Retiro también tendría su tráfico normal. Pero ¿qué pasa? Al no entrar se nos colapsaron. Entonces este proyecto no compite con el túnel Aburrá Oriente, sino que lo complementa. Lo que decía el señor concejal con toda razón, o sea, la gente que vive hacia el norte preferirá usar el túnel, la gente que vive hacia el sur preferirá usar la doble calzada, la nueva doble calzada. Para el proyecto se estudiaron varias alternativas, o sea, el trazado que van a ver hoy es el resultado de 7 o 8 variaciones del mismo trazado, pero antes de tener ese trazado, en la parte macro se estudiaron varias alternativas de cómo iniciar el proyecto. La primera fue hacer la doble calzada completa, bajando por Palmas, llegando hasta abajito de Pisas Piccolo, donde está la anticuaria en este momento, y en ese punto pasar a buscar el cruce, el Alto de la Torre, y llegar al tablazo. Esa se descartó porque no hay posibilidad de ampliar a doble calzada entre el Alto de Carrizales y esa zona de la Borrascosa. Es totalmente, para un lado tenemos una geología muy mala, para el otro lado hay que hacer un viaducto completo, y está el problema social, porque más de la mitad de ese trazado está ocupado a los dos costados, el mismo problema que tenemos en Sancho Paisa, y esos problemas sociales son muy complejos. Se estudió un segundo trazado que ya esquivaba la bajada, que era arrancando donde es el Colegio Teodoro Herzl. Entonces arrancábamos del Colegio Teodoro Herzl y nos íbamos por todo el Alto, buscando cruzar en el mismo punto el Alto de la Torre y llegar al tablazo. El tercer trazado, que es el que tiene menos problemas, inicia en ese retorno que se va a construir donde hoy es el peaje, y empieza a ganar altura, o no ganar altura, empieza a quedarse alto para pasar por detrás de Paulandia, bajar, subir al Alto de la Torre y llegar al tablazo. Ese es el que menos afectación social y el que menos afectación ambiental tiene, así sea el más largo de todos, el más costoso. En la zona del tablazo también se analizó pasar por todo el tablazo, o sea, irnos al tablazo y meternos por toda la vía del tablazo pasando cerca de la iglesia, y la otra alternativa es pasar por la zona del tablazo que todavía tiene potreros, que todavía hay cultivos, que no está muy desarrollada.
Al final quedó la alternativa azulita, que es la que menos afectación social tiene. O sea, en la parte de demolición de estructuras, en la parte predial, es la que menos afecta a la comunidad y la que presenta más ventajas desde el punto de vista ambiental, aunque desde el punto de vista técnico es la más larga y la más costosa de las tres. Entonces la vía en jurisdicción de Envigado, digamos que son las especificaciones de la vía. Entonces la vía tiene 13.8 kilómetros de longitud, va a tener 4 carriles, cada una de 3,65 metros. Los que hayan ido al norte o hayan salido aquí al sur por la de Cachotis, quedaría parecida a la doble calzada que se construye allá, o parecida a la doble calzada que tenemos en el Aburrá Norte entre Bello, Atillo, Barbosa. Son carriles de 3,65, muy anchos, 2 carriles por sentido, un separador central que es de ancho variable, bermas de 1,80, bermas internas de 50 centímetros y una pendiente promedio que está del 6%, y podemos llegar a unas pendientes máximas en algunos puntos del 10%, porque siempre hay que subir y bajar mucho. Estamos hablando que todos los taludes van a estar revestidos con concreto y el radio de curvatura va a ser mínimo de 230 metros, eso es la especificación de 80 kilómetros por hora. O sea que vamos a tener una vía de muy buenas especificaciones que complementa las otras dos que existen. O sea, y lo que decían, la gente sí va a preferir usar esa vía. Más o menos cómo se va a ver. Después de que pasamos lo de Sancho Paisa, llegamos al retorno, pero al frente del retorno vamos a ver la doble calzada. Vamos a ver esa doble calzada y empezamos con un puente que nos eleva y nos da la curva, nos pone en las montañas, y 2 lazos a los costados del puente, que es la continuación de la vía de Las Palmas. El puente se hace principalmente para que la vía de Las Palmas, el carril de venida hacia Medellín, pase por debajo con continuidad, que no haya ningún intercambio a nivel. Y se arranca la vía, se voltea hacia la izquierda, pasamos por detrás de la parcelación Palmas, por la parte alta de San Gerardo, por detrás del título minero de la Borrascosa, entre Paulandia y Altos de la Fe, y ya empezamos a bajar hacia hacia el cruce de la Quebrada de Espíritu Santo, a subir a la torre y se llega al tablacito y se baja. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. En jurisdicción del municipio de Envigado se construyen los 2 primeros kilómetros, básicamente hasta llegar a la zona de San Gerardo. Construimos esos 2 primeros kilómetros y se afectan 16 predios que ya están identificados y están en un proceso de identificación de avalúos preliminares, porque como les digo, solamente hasta que haya contrato, que en el caso de que haya licitación se va el 6 de junio, y si no resultan interesados sería por los lados de abril, se inicia la gestión predial, y en esa gestión predial y en esos diseños se revisa otra vez el trazado, se hacen los ajustes que haya que hacer y ya se tiene información predial definitiva. Con el trazado que tenemos en este momento, la afectación es de 16 predios y 2 kilómetros en el municipio de Envigado. En el municipio del Retiro tenemos 6 kilómetros y se afectan 18 predios, y en el municipio de Río Negro tenemos los últimos 6 kilómetros y se afectan 70 predios, porque allá como son fincas de recreo, no son los grandes lotes que encontramos en el Retiro, sino parcelitas. La sección vial es esta, tenemos los chaflanes, que chaflán es el punto donde la vía se encuentra con el terreno original, no este que está marcadito acá, sino donde la vía se encuentra con el terreno original son los chaflanes. Tenemos una sección de vía de 2 calzadas, cada calzada con 2 carriles de 3,65, la berma interna de 50 centímetros, la berma externa de 1,80, a partir de ese punto se hacen las cunetas de 1 metro, y se incluye una sección para andén y ciclorruta de 5 metros. O sea, los 13 kilómetros van a tener su andén y ciclorruta. Las compras de predios, o lo que se está estimando de compra de predios, es de una vez con la ley 1228 aplicada, o sea, de una vez se compra el retiro, para que no tengamos a futuro los problemas que se tienen en las otras partes de la vía. Entonces es
del eje de la calzada derecha o del eje de la calzada izquierda 20 metros a la izquierda, del eje de la calzada derecha 20 metros a la derecha. El segundo criterio es el chaflán, porque si yo tengo que cortar mucho o llenar mucho, de pronto esos 20 metros que se compran son insuficientes. Entonces el segundo criterio es del punto del chaflán más 5 metros, la línea que dé más lejos. Entonces los predios se compran considerando ley 1228 o chaflán más 5 metros, la línea más lejana de las dos, y se compra la faja completa de una vez. O sea que lo de los retiros obligados de vía y todo eso ya queda incluido en el proyecto. Esta es una foto de más o menos cómo quedará la vía. En el corte quedará protegido la ciclorruta y las secciones viales que vimos. Se construyen 23 puentes. Hay 22 pares de puentes, 22 grupos de puentes sobre la vía principal y un puente que no es sobre la vía principal, sino es elevando la vía del tablacito para que pase sobre la doble calzada. Como les digo, la idea es que no haya ninguna intersección a nivel en esta vía, que sea expresa, o sea que yo no tenga que parar porque alguien cruzó, sino que siempre tengamos una condición expresa y unos cruces que no nos vayan a afectar el tráfico. Entonces tenemos los 22 grupos de puentes, tenemos dos retornos como retornos, uno en el kilómetro 9 y otro en el kilómetro 6, más o menos en el kilómetro 7 está el peaje, en la estación de peaje siempre se deja retorno, entonces tenemos retornos cada 3 kilómetros aproximadamente. Además, el puente que se está haciendo en el tablacito también funciona como retorno completo. En el kilómetro 6 más 800 se construye la estación de peaje. La estación de peaje va a tener 12 líneas que parecen sobradas, sí, pero es mejor, en el caso de los peajes, mejor que sean grandes a que se queden chiquitos después. Lo que vemos en Palmas y lo que vemos en Aburrá Oriente es que a pesar de que se ampliaron los peajes, sigue haciéndose una cola muy grande, sobre todo los fines de semana. Entonces la idea de tener muchas casetas, más es que porque va a crecer mucho el tráfico, es para poder atender más usuarios a la vez y que se reduzcan esas colas, que hoy son colas de kilómetros, y eso no, digamos que cuando se ponen peajes, lo que compra la gente no es la vía, es el tiempo que se ahorra usando la vía, y no tiene sentido que se recorra la vía muy rápido hasta que llegue al peaje y en el peaje me quede parado. Entonces por eso es la idea de ampliar las estaciones de peaje. Entonces, acá tendríamos 12 líneas de cobro y el proyecto por dónde pasa. Entonces acá estamos en la jurisdicción de Envigado, los 2 kilómetros que quedan en Envigado, y entonces como les decía, arrancamos en el punto del retorno, arrancamos acá en este punto del retorno, en Palma se hace doble calzada en ese tramito, antes, este de acá en Las Brisas, antes de la curva de Las Brisas, o en la curva de Las Brisas, la vía se empieza a elevar, ahí se hace el primer viaducto. ¿Y para qué se hace ese viaducto? Para que la vía de Las Palmas, uno de los carriles de la vía de Las Palmas pueda pasar por debajo. Entonces uno sale, ve la doble calzada del puente y a los dos costados del puente encuentra el carril para seguir hacia el Retiro y al otro lado del puente encuentra el carril que viene del Retiro y empalman con la doble calzada. Entonces si yo voy a seguir por la vía vieja, sigo sin ningún problema. Hacemos el puente y por esta, que es como una parcelación que no tiene nombre, es un loteo, nos metemos por ese loteo, no afectamos casas en esta parcelación, acá afectamos una portería, nos metemos por este loteo y ganamos altura. Esta de acá es la parcelación de Alto Palmas, pasamos por la parte alta de parcelación de Alto Palmas, tocamos creo que 2 parcelas ahí, ya entramos a San Gerardo. En San Gerardo tenemos el primer retorno, un retorno grande, y vamos por la parte alta del título minero de la Borrascosa. Tocamos un pedacito del título minero, pero pasamos por la parte alta de esa explotación. Los límites de ustedes son como por acá, por este ladito. El depósito alcanza a quedar más al lado del Retiro que de Río Negro. Se afectan 17 predios, que básicamente están en ese loteo que les conté y en la parcelación Alto Palmas, y
son, redondeando la cifra, 2 kilómetros de andén y ciclorruta que se construyen en Envigado. En la zona del Retiro, la vía pasa por encima de la parcelación o entre las parcelaciones Paulandia y Altos de la Fe, en ese espacio que hay entre las dos parcelaciones donde hay un cultivo de aguacates, por ahí pasa la vía. Desgraciadamente la casita que hay ahí es afectada. Después de que pasamos por esa zona ya empezamos a bajar, este ya es un lote grande de Paulandia Alto, empezamos a bajar buscando la quebrada Espíritu Santo. Se construyen prácticamente todos los cruces de agua que hay, los estamos pasando con puentes. Estos son puentes de 230, 240 metros, o sea, son puentes muy grandes. Y empezamos a subir, y en este punto, ya subiendo hacia el Alto de la Torre, que es este, se construye la estación de peaje. Salimos de la estación de peaje, le damos la vuelta al Alto de la Torre, y eso es lo que tenemos en jurisdicción del Retiro. Ahí se afectan 14 predios, son 6 kilómetros aproximadamente de doble calzada en esa jurisdicción, y ahí ya se está trabajando en la sustracción de la área de protección ambiental del río Nare. Eso restringe mucho los usos del suelo, y en el caso de las vías hay un procedimiento establecido en la ley de cómo se pide la sustracción. Se pide únicamente la sustracción del área que afecta la vía, y al retirar esa área que afecta la vía, digamos, no se afecta el resto de zona. Inclusive pueden ocurrir que pidan, o inclusive puede ocurrir, no, va a ocurrir que se pidan unas compensaciones especiales ambientales por la sustracción de la zona de reserva, de la zona protectora. Ya cuando cruzamos el Alto de la Torre estamos en jurisdicción de Río Negro. En Río Negro venimos por ese alto hasta que llegamos a la Cuchilla del Tablacito. En la Cuchilla del Tablacito empezamos a bajar, llegamos a la Cuchilla del Tablacito, empezamos a bajar por ahí. Este es el seminario, creo que es de los Legionarios de Cristo, que queda allá, acá abajito está de Silla. Por ese punto cruzamos la vía. Ahí en la estructura de cruce la vía pasa a nivel y se sacan unos lazos a conectar con la vía existente, y la vía existente se eleva pasando sobre la doble calzada. Entonces se mejora la especificación en el puente y se hacen 2 retornos en los 2 costados de forma que se conecte completamente con la vía del Tablacito. O sea que si yo voy para Don Diego puedo coger la doble calzada y voltear y coger a Don Diego, o ir al Tablazo, o sencillamente devolverme y hacer el retorno en ese punto. Atravesamos la vía del Tablecito y salimos, por esta zona que es la única que hay desocupada. O sea, lo ideal hubiera sido salir derecho, pero aquí ya hay parcelación, casas. Tratar de coger la misma vía del Tablazo es afectar todas estas viviendas. Entonces nos metemos por toda esta vía del Tablacito hasta llegar a la vía del Tablazo. En ese punto, en este momento, el municipio de Río Negro está construyendo una planta de tratamiento. Entonces sobre el lote de la planta de tratamiento se pasa con un puente para no tocar esa infraestructura, y empalmamos a la vía del Tablazo. Desde este punto hasta el Tablazo son más o menos 700, 800 metros. En esa zona se desdobla la vía, la doble calzada, y se construye una glorieta en la vía del Tablazo, y esta pasa elevada. O sea, la doble calzada pasa elevada y viene a terminar después de la glorieta. Entonces se hace el puente sobre la glorieta, y la glorieta se conecta con todos los lazos para que la gente pueda o seguir hacia Río Negro por esta vía del Porvenir, o ir hacia Llano Grande. O sea, queda la glorieta debajo del puente con todos sus lazos, o devolverse, bajarme a la glorieta, devolverme y volver a la vía. En Río Negro se afectan 70 predios y son 6 kilómetros de vía. Este es el empalme que hay del proyecto con el plan de movilidad de Río Negro. El proyecto viene de acá y nosotros empalmamos con esta vía, que es la del Porvenir. Río Negro está haciendo doble calzada en este tramo y rehabilitando este otro pedazo. Y enlazamos con los otros proyectos que tienen de su plan vial. Este es como el resumen que tenemos de la presentación. Entonces tenemos una afectación de 2 kilómetros en Envigado, 6 en el Río Negro, 6 en el Retiro.
en Envigado se compran 16 predios, en El Retiro se compran 18 y en Río Negro se compran 70. Esos que están marcaditos de color abajo son los predios que se han identificado para el proyecto. ¿Se va a cobrar peaje? Sí, porque si no va a haber recursos estatales, si no va a haber valorización, de alguna forma se va a tener que pagar la vía. Las tarifas en pesos de 2016 son las que ven ahí. Esas tarifas pueden cambiar durante la revisión de la factibilidad con la gobernación. Son unas tarifas que van a ser un poquito más altas que las de los peajes existentes, pero más baratas que las del túnel. Y en la compra de predios, digamos que se hace totalmente regulada con lo que nos dice la ley 9ª, con lo que dice la ley 388 y con las modificaciones que introdujo la ley 1682 y, no me acuerdo el número, la ley que la modificó. Básicamente en los predios hay un proceso. La primera es la identificación física del predio, o sea, qué área necesito. ¿Qué me define esa identificación física del predio? El trazado de la vía. Ya con el trazado de la vía sabemos cuál es el área que necesitamos. Eso hay que mezclarlo con una identificación jurídica. Ya en la parte jurídica se define quién es el dueño y quiénes tienen derecho. El documento que da propiedad no es la escritura, es lo que diga la oficina de registro. Y se definen todos los que estén con algún interés o con algún derecho sobre ese predio. Si hay embargos, si hay sucesiones y todo, hay que hacerle la oferta a todo el mundo. Entonces, el primer paso es la revisión de la propiedad, de la tradición. Muchas veces se revisan las escrituras y no hasta los 20 años, sino lo más lejos que se puede ir uno, porque muchos predios tienen enreditos que no fue con la escritura, que fue con promesa de compraventa, que nunca lo legalizaron en registro. Todo eso se estudia, se analiza y se resuelve con cada propietario. Entonces hacemos la identificación física, la identificación jurídica. Teniendo esos dos elementos, se hace un avalúo comercial. O sea, el avalúo no lo hace ni la concesionaria ni el departamento. Se contrata con una lonja, con el IGAC o con Catastro, que es el que hace las veces de IGAC en Antioquia. Como el proyecto es del departamento de Antioquia, no tiene como mucha presentación decirle, mire Catastro, hágame el avalúo que el departamento va a comprar. Y más si se trata de un avalúo comercial. Entonces la idea es hacerlo con una lonja. Los avalúos por ley deben ser colegiados, o sea, no es que yo contrate un evaluador de la lonja y listo, no, yo contrato la lonja nombra uno o dos evaluadores que van al terreno, pero el precio se pone en la mesa de evaluadores, una mesa de mínimo 6 personas, donde cada uno da su opinión sobre el precio. Entonces la oferta que se hace o el valor que se pone del predio es un valor comercial. Con ese avalúo se le hace una oferta de compra a la persona. En la oferta de compra la persona puede aceptarla o rechazarla, está en todo su derecho. También puede pedir que se revise el avalúo. Entonces el avalúo se le devuelve a la lonja para que lo revise. En la experiencia que tenemos, más del 90% de los casos la lonja siempre se ratifica en el valor. Entonces la persona ya tiene dos caminos después de que tiene la oferta. El primer camino es acepta la oferta, se hace ya la promesa de compraventa, la escritura del predio y se hacen los pagos. En ese caso de la aceptación de la oferta, los valores de ganancia ocasional y de renta son exentos, así lo dice la ley. En el caso de no aceptar la oferta, sencillamente ocurre el proceso de expropiación, pero veamos el proceso de expropiación más que me van a quitar el predio como el derecho de la persona a que le revisen el precio que están ofertando. Entonces ya en el proceso de expropiación se expide una resolución del juez, esa resolución se lleva ante un juzgado. Acá la idea es usar la expropiación judicial, se lleva ante un juzgado y ya es un juez de la República el que pone el precio. El juez oye los argumentos del vendedor, oye los argumentos del que está comprando, ve sus avalúos, ve la información que le dan, pero adicionalmente, como mínimo, debe nombrar un perito evaluador registrado en el Agustín Codazzi y un perito independiente que le escoja. Con toda esa información, quien pone el precio es el juez. Mientras ocurre todo ese proceso, digamos, se retardaría mucho, pero lo que prevé la ley es, en el caso de las expropiaciones, que se pague el 50% del avalúo catastral, que no es justo. La idea es pagar el 50% del avalúo inicial del predio y el juez ordena la entrega anticipada. Entonces, de todas formas, sea por el proceso
largo que es la expropiación o por una enajenación voluntaria, las entregas de predios se obtienen relativamente rápido. Por eso es hablar de 1 año para compra de predios. Ya en el caso de que se haya por la expropiación, lo que se registra no es la escritura, sino la sentencia del juez. La tierra, como les dije, se hace a avalúos comerciales, pero esos avalúos tienen una condición: no pueden incluir el efecto del proyecto, porque el proyecto no existe. Entonces mucha gente dice, no, pero es que va a pasar la doble calzada y esto me lo va a valorizar. Sí, eso es cierto, pero no le valoriza la tierra que se compra para hacer la doble calzada. Pero el avalúo es comercial y el avalúo incluye todo. En el avalúo se dice, mire, usted tiene tantos metros cuadrados de tierra, se pagan a tanto. Usted tiene acá una edificación de tal tipo, se le paga tanto el metro cuadrado. Usted tiene una piscina, esa piscina vale tanto. Los árboles, las especies vegetales, los individuos de cierto diámetro en adelante, cada uno se hace el inventario y se le paga. Si tiene cultivo, se paga. Si desempeña alguna actividad comercial, se le paga la compensación por esa actividad comercial. Digamos, yo vengo de manejar el Bello Atillo, allá se compraron más de 670, 680 predios, y hubo apenas 5 expropiaciones. O sea, cuando los avalúos los prepara bien la lonja, son los valores razonables. Entonces, como les digo, son avalúos comerciales. Lo único es que no se incluye en ese avalúo el efecto del proyecto. Ahora, esta la voy a parar rápido porque ahora Paola les va a explicar la parte de manejo social. O sea, hay que tener toda una estructura de manejo social con la comunidad. Inclusive en el contrato queda un apéndice, como es el esquema de los 4G del apéndice 7, que tiene una cantidad de obligaciones sociales para atender con la comunidad, y ya Paola nos empieza a contar. Muy buenos días. Todos sabemos que para estos megaproyectos de infraestructura debe ser obligatoria una gestión social. Nosotros tenemos como función principal ser como un sistema de información entre DCO y la comunidad. Básicamente unos objetivos principales de la gestión social: primero que todo tenemos que reconocer las dinámicas de todos los territorios. Ese es un proyecto que pasa por la jurisdicción del municipio de Envigado, El Retiro y Río Negro, y por lo tanto en cada una de las veredas, tanto Las Palmas, Carrizales, Tablazo, Salado, Tablazo y Tablacito, tenemos unas dinámicas sociales completamente diferentes, y de acuerdo a esas dinámicas nosotros tenemos que hacer un abordaje distinto. Tenemos que tener muy en cuenta todo su contexto social, político y económico, porque de esta forma nosotros vamos a poder garantizar una gestión social eficaz. ¿Cuál es el objetivo? Primero que todo, reconocer estas dinámicas, que nosotros podamos fortalecer como todos estos mecanismos de participación con la comunidad, que finalmente lo que vamos a hacer es sensibilizar a la comunidad respecto a todos estos cambios que va a traer la obra y toda la importancia del impacto social que va a traer. Entonces, en la estrategia social básicamente tiene 2 pasos fundamentales. Primero es un paso de acercamiento con la comunidad, de reconocer la comunidad, y el segundo va a ser el tema de la socialización y la sensibilización con la comunidad. Entonces, en el primer paso de acercamiento con la comunidad, ¿qué hacemos nosotros? Primero rastreamos la información por fuentes secundarias. ¿Esto qué significa? Que nos vamos a datear de todo lo que es este contexto. Inicialmente leemos planes de desarrollo, anuarios estadísticos, etcétera, etcétera, entre esos también los POTs, para mirar cómo funcionan estas comunidades. Hacemos una identificación de actores principales de las comunidades, entre esos están las juntas de acciones comunales. Las juntas de acciones comunales, los líderes más representativos naturales, levantamos bases de datos y hacemos como una relación entre el proyecto en el que estamos trabajando y los proyectos que se van a hacer a futuro o que son existentes, para mirar qué podemos relacionar allí. Entonces, como les decía, tenemos muy en cuenta la caracterización en la gestión social y los planes de desarrollo, incluyendo el plan de desarrollo de Antioquia.
coincidimos en los 3 planes de desarrollo que hay una problemática de movilidad. Una de las líneas principales del plan de desarrollo de Antioquia es la infraestructura física, la infraestructura vial. También entendemos que en el plan de desarrollo de Envigado está como principal objetivo mejorar las vías. Miramos también entonces anuarios estadísticos y los POT de los 3 municipios. En el primer paso hacemos recorridos en el territorio, identificación de actores sociales, identificación de las organizaciones sociales y comunitarias. También hacemos unas encuestas socioeconómicas, básicamente entre la población directamente impactada por el proyecto, que más o menos uno puede ir analizando. Y también hacemos un reconocimiento de espacios, todos para tener claridad dónde vamos a realizar todas las reuniones con la comunidad. Entonces nos encontramos en este punto. Primero que todo debemos informar el proyecto a las alcaldías, a los consejos de los 3 municipios. Hoy nos encontramos con ustedes, ayer estuvimos con el municipio de Río Negro y la semana pasada estuvimos con El Retiro. Vamos a pasar a hablar con las JAL, la JAL y todas las organizaciones sociales y comunitarias de los territorios. Y de esta manera vamos a crear o proyectar unas socializaciones con comunidad. Empezaremos el próximo martes en Medellín, para las personas que vivan en Medellín tengan más facilidad de acceder a la información en Medellín, y luego martes 27 vamos a estar en el sector de Río Negro, y el jueves 29 vamos a estar en el sector de Las Palmas socializando el proyecto. Tenemos un número estimativo de socializaciones. De todas maneras, esto puede cambiar de acuerdo a los requerimientos de la comunidad. A futuro, después de hacer todas las socializaciones, vamos a crear unas mesas de trabajo, talleres y jornadas comunitarias para que las personas y toda la comunidad directamente impactada con el proyecto se sume y sea más participativo todo este proceso. Muchas gracias. Pasamos a la parte ambiental. Buenos días, entonces vamos a considerar en este momento la gestión ambiental y el panorama de licenciamiento ambiental que aplica para el proyecto. Como hemos comentado, este se localiza en jurisdicción de 3 municipios. Estamos hablando de Envigado, El Retiro y Río Negro. En este caso particular estamos hablando de un porcentaje aproximado de 12% en el municipio de Envigado. Esta situación es bien particular, ya que en los 3 municipios tenemos intervención o jurisdicción más bien de 2 autoridades ambientales, que son Cornare y Corantioquia. Esta situación nos lleva a surtir un primer trámite ambiental que lo enmarca el decreto 1076, que es el decreto reglamentario del tema ambiental y de desarrollo sostenible, en el que debemos solicitar la definición de competencias, presentando un informe técnico a ambas autoridades ambientales. Ellas remiten la solicitud a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, donde será finalmente esta autoridad quien determina cuál es la autoridad ambiental que se va a encargar del licenciamiento y permisos ambientales para el proyecto DCO. En este momento ese trámite está surtido, ya tanto Cornare como Corantioquia solicitó a la ANLA el pronunciamiento. Estamos esperando, no se ha definido ante qué autoridad vamos a hacer los trámites ambientales. Estamos igualmente entonces desarrollando estudios ambientales de acuerdo con el mismo decreto, el 1076. Este proyecto es sujeto de licenciamiento ambiental. Será la autoridad ambiental competente en su momento la que nos diga cuáles son los pasos a seguir, si debemos presentar diagnóstico ambiental de alternativas o si pasamos directamente a estudio de impacto ambiental. Y dentro de ese estudio, dentro de esa licencia, quedan incluidas todas las medidas de mitigación de los impactos ambientales que sean identificados. Igualmente, dentro de la licencia ambiental deberán quedar incluidos la solicitud de permisos de aprovechamiento y uso de recursos naturales. Específicamente hablamos de manera general en este caso por el nivel en el que se encuentra el proyecto. Hablamos de permisos de ocupación de cauce,
todos aquellos pasos de corrientes de agua que ocupen el cauce serán sujetos de este trámite. Un permiso de aprovechamiento forestal único que será el que nos permita hacer el aprovechamiento, digamos la intervención más bien de los individuos arbóreos. Debemos surtir el trámite de sustracción de área de reserva forestal. La protectora del río Nare es un trámite que surtimos con el Ministerio de Ambiente y tiene términos de referencia específicos diferentes a los del estudio de impacto ambiental. Permisos de vertimientos serán tramitados para todos aquellos que sean requeridos por el proyecto en sus diferentes etapas, bien sea de construcción y dentro de la operación. Lo mismo para el tema de las concesiones de agua, bien sea para uso industrial o doméstico. Claro que en este caso el uso doméstico se plantea que sea suministrado a partir de botellones, es inicialmente lo que propone el proyecto, y una autorización del funcionamiento de sitios de disposición de materiales sobrantes, incluidos y autorizados dentro de la propuesta del estudio de impacto ambiental de la licencia, y obviamente pues cumpliendo con todos los temas técnicos correspondientes. En la comparación de los porcentajes que ocupa el proyecto en cada jurisdicción y sus intervenciones, tenemos entonces la longitud total del proyecto se ubica en un 13% en Corantioquia, un 87% en jurisdicción de Cornare. Las concesiones de aguas que están programadas se estiman todas estén ubicadas dentro de la jurisdicción de Cornare, igualmente los vertimientos. Las ocupaciones de cauce 1.8 en jurisdicción de Corantioquia y 98.2 en jurisdicción de Cornare. Aprovechamiento forestal, hablándolo en términos de coberturas vegetales, ya que en este momento no tenemos el detalle de cuántos individuos serán objetos del aprovechamiento. Hablamos de un 90% en Cornare y un 10% en Corantioquia. La sustracción de reserva forestal, 99% en jurisdicción de Cornare, y todos los sitios de disposición de excedentes de excavación se ubicarán en jurisdicción de Cornare. Específicamente el trámite de sustracción de reserva forestal debemos surtirlo para la zona protectora del río Nare, que es constituida a partir de la resolución 1510 resolución 1510 del 5 de agosto de 2010. Como les comentaba, es un trámite que surtimos ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y debemos cumplir con unos términos de referencia específicos, y así como el estudio de impacto ambiental y a la licencia ambiental. Por esta sustracción se deben cumplir unas medidas de compensación específicamente en el tema biótico. Ya para finalizar, este es un proyecto de concesión que tiene establecido un tiempo de 30 años, donde como infraestructura de operación se va a tener pues el peaje básicamente y la ciclorruta. Los servicios que se van a presentar o se van a prestar son los que se manejan en las concesiones viales en Colombia, de atención a los usuarios con ambulancia, grúa, policía de carreteras y sistemas de comunicaciones. Y hay unos estándares mínimos indicadores que generan los mantenimientos de las vías, tanto en mantenimiento rutinario como para mantenimiento periódico, donde la diferencia básicamente está en los elementos que se utilizan en mantenimiento rutinario: limpieza de obras de drenaje, contención, demarcación horizontal y aseo de la vía, y mantenimiento periódico, intervenciones en la carpeta asfáltica para tener la durabilidad de los 30 años. Hasta acá pues la presentación del proyecto. No sé si hay alguna, señor presidente, alguna inquietud. Hasta acá lo que traemos para pues presentarles a ustedes. No, les agradecemos mucho la presentación. Yo creo que las dudas que se generaron pues son dudas más con el municipio, de aclaración sobre todo en el tema del embudo y el uso que hoy tienen algunos invadiendo esos espacios. Aquí se generó de pronto una inquietud grande, doctor Esteban, es porque ellos hablan de la menor afectación, pero eso afecta y estrecha el espacio, sobre todo en el pedazo que va entre Sancho Paisa a casi Plaza Paquita, un poquito más allá,
y varios concejales expresaron el tema de que a futuro estas vías van a tener obviamente una afluencia bastante alta, que van a la unión hoy entre el Valle de San Nicolás y el Valle de la Urra es intensa, y la preocupación porque esa vía quede estrecha en ese punto. Entonces obviamente la concesión lo que dice es que requiere también una actuación por parte del municipio. ¿Ustedes qué han visualizado en ese sentido, doctor Esteban? Bueno, muy buenos días al honorable consejo, muchas gracias por la invitación, a Germán y los funcionarios de DEVIMED y a las personas que nos acompañan en las barras. Nosotros hemos venido teniendo ya varias reuniones con DEVIMED para poder evaluar la situación del corredor de Las Palmas, en lo que hay en la vía concesionada y que es jurisdicción de Envigado, pero que es una vía operada por la Agencia Nacional de Infraestructura Vial, y realmente pues hay unos retiros que históricamente han venido siendo ocupados en el sector de Sancho Paisa, y sobre todo donde está todo este corredor casi que desde el Colombo School hasta Plaza Paquita. Esa zona aledaña a ese sector en el plan de ordenamiento territorial fue obviamente ratificada como una zona de retiro y que es una zona de exclusión para la faja de la vía en esa zona, y por eso en un gran sector de Palmas se declaró como un centro poblado. Sin embargo, ese centro poblado no considera en el POT actual una posibilidad de reubicación de las familias que están al lado y lado de la vía Las Palmas y que obviamente están en una zona de la zona de exclusión de la calzada de la vía. Nosotros hemos venido haciendo ya unas funciones de control urbanístico, no estamos permitiendo una sola edificación más, ya hemos venido haciendo demoliciones de viviendas o de edificaciones que se han venido realizando durante el año 2016-2017 de manera ilegal. Próximamente estaremos realizando también unas demoliciones programadas que tenemos de hace aproximadamente 2 meses, pero también estamos viendo cómo abordar el problema social que se puede generar con esa reubicación. Estamos analizando en el plan de ordenamiento territorial una solución que pueda habilitar un espacio o un suelo en ese sector del centro poblado de Las Palmas para poder reubicar estas familias, que son una gran cantidad de la población y que adicionalmente también tienen un problema con la quebrada La Morgan, porque están ubicadas en zona de retiro de la misma y en una zona pues que tiene un riesgo por inundación. Obviamente el proyecto de la doble calzada pretende ejecutarse de una manera inmediata, generando la menor afectación posible, pero también es cierto que toda esa vía requiere que esos retiros estén debidamente asignados y respetados por parte pues de la ubicación pues como de estas personas que están al lado y lado de la vía. Adicionalmente también esto está acompañado de un plan que viene siendo trabajado por el municipio de Envigado conjuntamente con DEVIMED y con la Dirección de Proyectos Especiales de la Gobernación de Antioquia, que es la que opera la concesión Túnel Aburrá Oriente, para poder dar una solución definitiva al problema de movilidad que hay en el Alto de Las Palmas. En este momento nosotros tenemos proyectado 7 puntos de intervención en ese sector de Las Palmas, más 2 puntos que estarían asociados a la transversal de la montaña. Los 2 puntos de la transversal de la montaña básicamente serían los empalmes de la Loma del Escudero con la transversal y de la transversal de la montaña en el empalme con la doble calzada de Las Palmas, de tal manera que se pueden generar pues como las conectividades viales que permitan hacer un uso adecuado de ese corredor. En el corredor de la doble calzada de Las Palmas hasta la glorieta Sancho Paisa también se está generando un retorno doble ahí entre lo que es Viva Éxito Palmas y el Colegio Columbus School, modificando y mejorando las condiciones del retorno actual. Pasaríamos a la glorieta Sancho Paisa, la cual se eliminaría y se quitarían los retornos o los giros izquierdos que hay en esa zona, aprovechando que DEVIMED va a desplazar el peaje a otro sitio para poder garantizar las condiciones de movilidad que ya ellos expresaron anteriormente. En el peaje actual que tiene DEVIMED, ahí se haría también un retorno doble, y con este retorno y con el del Columbus School se estaría generando la eliminación pues, de la glorieta Sancho Paisa. Y entre la glorieta Sancho Paisa y el peaje que tenemos en el límite con el municipio de Río Negro, ya se tienen proyectados 4 retornos a la altura de Prado Largo,
a la altura del peaje en la Escuela de Ingeniería, donde existía el antiguo peaje, en la entrada a Perico y en la entrada a Pantanillo. Estos 4 retornos van a permitir también eliminar todos los giros a la izquierda que se generan de la calzada, de la variante al aeropuerto, con el fin de mejorar las condiciones de movilidad. Estos retornos ya están diseñados, están en proceso de revisión por parte del Comité de Infraestructura Vial y Transporte, y pasaremos ya a terminar una mesa de trabajo con la Gobernación de Antioquia, con la Dirección de Proyectos Especiales y con DeVimed para poder avalar estos puntos. Adicionalmente también con Manantiales, que renovó la licencia urbanística, se les hizo la exigencia vial para poder garantizar el intercambio vial sobre la glorieta Sancho Paisa. Entonces, no solamente es el tema pues que tenemos con DeVimed de que se pueda generar una calzada de pronto un poco estrecha en este momento, sino la proyección de toda la reubicación de estas familias, más todos los retornos que se tienen planteados para solucionar los problemas de movilidad. Yo le pido algo, doctor Esteban, y de pronto a quienes nos acompañaron hoy en el Consejo también. Cuando uno ve la presentación en el Consejo, obviamente dimensiona cosas, pero no las dimensiona igual que estando en el terreno. Qué tan bueno que pudiéramos hacer algún tipo de recorrido, invitar al Consejo y conocer más de fondo el tema de las distancias y demás. Pienso que cuando se hace eso se logra inclusive mucho mejor entendimiento de las cosas. Entonces le pediría eso y le dejaría eso de tarea, doctor Esteban, para que... Claro que sí, doctor Efraín. Voy a enviar el saludo muy especial para todos los presentes. Doctor Esteban, ha sido una necesidad urgente de la comunidad de Las Palmas en la capilla un peatonal y no ha sido posible. Pues nosotros como municipio no lo hemos construido y DeVimed tampoco ha atendido el llamado que hemos hecho. En ese sector se pone en riesgo permanente la vida de las personas que van a la iglesia, a la capilla, y me parece que sería prudente aprovechar este espacio para que usted, doctor Esteban, nos diga a quién le correspondería hacer un puente peatonal. ¿Nos corresponde a nosotros como municipio o le corresponde a DeVimed? Gracias. Bueno, honorable concejal, ahí pues hay una situación particular, pues la doble calzada hasta Sancho Paisa y que va hacia el aeropuerto, la vía concesionada que tiene la Gobernación de Antioquia. La Gobernación de Antioquia, a través de la Dirección de Proyectos Especiales, es la que tiene jurisdicción en ese punto. Ahí tenemos un puente peatonal ubicado en esa zona, y ya de Sancho Paisa hacia el Retiro ya es una jurisdicción donde es la Agencia Nacional de Infraestructura quien es la responsable pues, de realizar ese tipo de obras. Obviamente nosotros de manera conjunta con ellos estamos proyectando las intervenciones con retornos en esos sectores para poder mejorar las condiciones de movilidad, y eso lo estamos haciendo a través de recursos generados por obligaciones urbanísticas de los proyectos que se están desarrollando en la zona. Ya tendríamos que entrar, concejal, a mirar de pronto a través de una alianza con alguna de las 2 concesiones que existen y con la Gobernación y con la Agencia Nacional de Infraestructura cómo se puede generar cruces peatonales. Pero también vemos que en muchos de los sitios donde se tienen ubicadas estas infraestructuras, a veces la gente no las utiliza. La gente es muy dada a cruzar a nivel de la vía y no a subir una rampa, unas escalas para poder hacer el cruce en estos puntos, y la idea es que también los retornos nos puedan servir como para mejorar las condiciones de movilidad peatonal en esa zona. Entonces podríamos también hacer una gestión conjunta y también dejar como claridad de que el municipio, a todos los proyectos urbanísticos que se están presentando en este momento en la zona de Las Palmas, se le están requiriendo los retornos de cualquiera de los 7 retornos que tenemos proyectados en este momento. Doctor Esteban, me interpela es que el peatonal que existe, el que usted habla, que es el que da el ingreso al colegio, ese, con todo respeto, y que ahora no me puedan decir como me dicen algunos, yo no soy ingeniero, quedó mal hecho, porque lo dejaron al borde de la vía cuando lo debieran de haber empalmado en la vía que va hacia el colegio. Ese cruce que tienen que hacer las personas para cruzar ese puente que es tan estrecho, pues no hicieron nada, dejaron el puente inconcluso, y desde el principio le dije al doctor Juan Carlos Montoya que iba a quedar mal hecho el puente si no lo trazaban atravesando la vía hasta empalmar con la vía que va al colegio, y no lo hicieron.
quedó mal hecho, efectivamente quedó mal hecho, entonces la gente no lo usa, porque cuando ya se pasan ese riesgo que corren en ese puente que va ahí para ingresar al colegio, pues ya la gente muchas veces le da pereza correr el puente y se atraviesa la vía. El puente tuvo que haber llegado hasta empalmar con la vía que entra al colegio, lo hicieron mal hecho. Muchas gracias, presidente. Es rápido acá una inquietud que tengo para el gerente de la doble calzada y para el doctor Esteban. ¿Qué viabilidad hay de pronto de un plan B, una solución adicional al cruce que hay acá en Sancho Paisa? De pronto soluciones en altura, a través de pronto de intercambios viales, podemos, digamos, de una manera impactar lo menos posible a la comunidad del sector, desalojos y así, digamos, mitigar el tema de accidentalidad. Eso, y inclusive imaginándome cuando uno se dirige hacia el Magdalena Medio, cuando uno llega a Cisneros, me parece totalmente pues, caótico esa vía que atraviesa todo el pueblo. Entonces, pues no es este caso, pero sí, digamos, sería algo similar si al ensanchar las vías, las calzadas. Entonces yo de pronto, digamos, pediría que analicen y estudien la posibilidad de pronto de una solución en altura, sobre todo que hay diferentes cruces de vías ahí. Muchas gracias. Bueno, el problema de la solución en altura es despacio. O sea, de todas formas la solución en altura, como estamos hablando que se conectan, se da continuidad a una doble calzada y a la otra vía, se tienen que afectar viviendas. Y el segundo problema que genera la solución en altura es que anula comercialmente todo lo que hay debajo. Entonces imagínate esto, un puente que empiece antes de la glorieta, pasa sobre la glorieta y llega hasta la iglesia, que esa es la solución en altura, se le han echado números, se puede hacer, pero ¿qué pasa? Debajo de ese puente nadie va a parar, porque la gente o va a coger la glorieta y voltea, o va a pasar por encima y sigue derecho. Entonces, acá, digámoslo así, el problema no es de ingeniería, el problema es social. Y el problema social es mucho más difícil de resolver, porque uno dice, no, hagamos el puente, entonces arrancamos antes de la glorieta, pasamos sobre la glorieta, seguimos derecho, bajamos en el empalme donde viste la iglesia, donde se puede anchar, que ya es mucho más fácil. Se llega a ese punto, pasó encima de las casas y no las tocó. Pero, ¿de qué va a vivir la gente que está ahí? Es que aunque no digamos invasores, poseen unas mejoras sobre un predio público, viven de eso también. Entonces el problema no, acá no hay problemas en blanco y negro. ¿Que la solución no es perfecta? No, la solución no es perfecta, es la solución que podemos hacer con la mínima afectación. ¿Que va a haber más ruido? Sí, va a haber más ruido. ¿Que va a haber más polvo? Sí, va a haber más polvo. Pero eso es mejor a que no queden, a que se queden sin trabajo. Entonces acá no es, la moneda tiene no dos caras, acá podemos hablar de un dado, o sea, cada solución tiene sus ventajas y su desventaja. La solución que estamos llegando, ¿cuál es la principal ventaja que tiene? Se puede hacer ya. La segunda es que la afectación es mínima. No vamos a desalojar a ningún propietario, no vamos a entablar problemas malucos con la comunidad. Cualquier otra solución empieza por eso. Entonces, ¿que hay que hacer un puente? Se puede hacer el puente. ¿Qué pasa? Tenemos un lío de espacio. De pronto en la zona donde empieza el puente habría que desalojar los negocios del lado, que sería más o menos Sancho Paisa o donde está la tienda de artesanías. Se eleva el puente para que la doble calzada que viene de Medellín pueda pasar por debajo de ese puente y coja hacia el aeropuerto, se eleva y el puente no lo podríamos bajar ahí mismo, porque si lo bajamos ahí mismo, ¿qué pasaría? Lo que no queremos tocar ahora, que son las casas que hay a la izquierda o a la derecha de la vía, habría que arrasarlas, tendríamos que pasar por encima y descargar más adelante el puente. Entonces fíjate que no tocamos casas, no tuvimos problemas sociales, pero viene la pregunta, ¿y la gente que tiene esos negocios de qué va a vivir? Porque ¿qué carro va a parar? Entonces las soluciones se han estudiado, se han analizado, desgraciadamente son problemas muy complejos y muy difíciles, y por más que ustedes crean que no, sí se tienen muy en cuenta las afectaciones que se le puede hacer a la comunidad, porque díganle como le digan, invasor, ocupante, es gente que, lo que decía el señor concejal, ya está ahí, no solo está ahí, vive de eso. Y las casitas, uno ve la casita, pero entren a una casita, quedan 4 pisos para abajo,
donde vive, alquila y tiene un negocio. Así son todas esas. Entonces, ¿que se deben recuperar? Sí y no. La ley dice que sí. Vayan al terreno, y por eso es muy bueno ir al terreno y analizar todas las situaciones y pensar en todas las alternativas. Porque a veces uno habla muy fácil, pero ya cuando está allá y ve las situaciones, se da cuenta que el problema no es uno solo. Entre tener un problema de resolver una obra, porque es que la obra se resuelve. O sea, lo más fácil hubiera sido, no, arrasemos con todo y venga a ver qué hacemos con eso. Hacemos la obra fácil, se saca a la gente fácil, pero tenemos 10 años de demandas, de problemas sociales, de reubicaciones, de costos no presupuestados. La otra es, hagamos el puente. ¿Qué vas a hacer apenas venga la gente a decir, mire, es que Sobra me dejó sin forma de tener ingresos? Entonces todo tiene sus cosas y se ha analizado. Lo que hemos tratado es de hacer lo que se pueda hacer más rápido, que tenga impacto y se pueda ejecutar con la mínima afectación social. Por eso lo que dice el señor presidente es muy bueno, es ir al terreno, es ver alternativas y soluciones y entender que se hace lo mejor que se puede hacer. Ojalá uno pudiera decir, no, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer realmente? Eso no debería existir. ¿Somos capaces de decir que se quita todo eso? Yo por lo menos lo digo desde mi punto de vista, no somos capaces. No somos capaces. Yo no soy capaz de decirle a una señora que toda la vida ha estado ahí con su negocio, decir, no, a partir del mes entrante se va. No somos capaces. Que la ley es esa, y es dura, sí. Pero entonces es por eso encontrar otras formas de hacerlo. Muchas gracias a las personas que nos pidieron hoy el espacio, a la instancia de Vimet, perdón, CDO, que es el concesionario que está adelantando, y a la administración con el doctor Esteban, que hoy estuvo presente, también a Argemiro, que estuvo aquí pendiente de este espacio. Muchas gracias, quedamos atentos entonces a programar la visita en el terreno. Vamos entonces a iniciar.